En el 2017 yo hice un relevamiento con la cantidad de gente que tenía y en relación a lo que se planteó en el 2012 para que se pueda aprobar la ley ante el Congreso. Ujú. Y la verdad que los datos no eran muy alentadores, era mínima la diferencia en relación a los parámetros epidemiológicos que se habían presentado en ese momento, en el 2012 al 2017. Pero creo que a partir de ahí, y con un movimiento que tiene que ver también desde Nación y desde las Secretarías de Salud, Inclusión, Salud Sexual y Diversidad, que me parece que va también con esto de la campaña de en pro de la no violencia contra el género y la identidad de género y las mujeres y todo esto de la lucha por los colectivos de ser respetados y reconocidos, ha habido un cambio bien importante. Ujú. La única falla que yo le veo que es que definitivamente no está incorporado en las currículas de formación de los profesionales o de los educadores. Me parece que esa es la falla más grande que tiene el sistema o la política actual, digamos, de no incorporarlo, por ejemplo, como tema despatologizado, porque está incorporado pero desde una visión totalmente patologizadora, que es la que no ayuda para cuando un profesional sale, por ejemplo, de una facultad de medicina. Entonces me parece que el gran problema es ¿no? Que no está incorporado a la currícula de formación de, qué sé yo, un abogado, un médico, un docente, un contador, qué sé yo, no sé, todo el mundo el que tiene que contactar con una persona trans por cualquier cosa, porque una persona trans puede necesitar todas estas cosas que tienen que ver con su vida social. Sí, ¿no? Y además también esto creo que es muy bueno lo que usted dice, porque si no como que cuando hablamos de temas de salud, de población trans, como que uno solamente se queda en infecciones de transmisión sexual, como si fuese el único motivo por el cual las personas trans llegan al sistema de salud y de ahí a muchos otros ámbitos, ¿no? Como si no trabajaran, como si no hicieran aportes jubilatorios, como si no requerirían un servicio de obra social o prepaga, como si las personas trans no fueran a la universidad, no fuesen a la escuela y todas las situaciones que repercuten y que hacen a la vida de las personas. De hecho, Gastón, lo que vos decís es tan importante porque ninguno de todos los derechos están garantizados en las personas trans hasta antes de la ley. Incluso después de la ley, a pesar de ser una ley reglamentada, las personas trans no consiguen trabajo, las personas trans no pueden completar una secundaria y no pueden acceder a nivel terciario, las personas trans no se pueden, por todo ese nivel socioeconómico que depende de otros trabajos quizás insalubres, su único acceso al sistema de salud a veces era una enfermedad de transmisión sexual que necesitaba sí o sí su atención médica. Es decir, todo lo que vos estás nombrando es la realidad que han vivido las personas trans por muchos años. Entonces, es esa deuda social la que hay que empezar a pagar. Y como me decías vos recién, ¿qué es lo que falta? Bueno, no sé qué es lo que falta, o lo que falta ya te lo dije, pero lo que sí hay es mucho movimiento desde organizaciones diferentes, cada vez más, que van empujando, creo, la incorporación lenta pero segura de la temática y el reconocimiento y la visibilización de las niñeces trans, ¿no? Sí. Reconocer un niño trans en un colegio que la incidencia es 1 en 1000, garantizarle su desarrollo, igual que cualquier otro niño, que complete su escuela, que consiga completar su secundario, que consiga acceder a una universidad con el mismo derecho que cualquier otra persona, definitivamente no tendría por qué tener ningún problema en todos los otros aspectos de su vida, ¿no? Por supuesto, y creo que ese va a ser el próximo desafío, ¿no? Una ley integral trans, como lo viene haciendo Total. ATA, por ejemplo, y lo viene planteando ante el Congreso y está pidiendo, pero bueno, el tema de la pandemia postergó un montón de cosas, un montón de discusiones que tal vez hoy se podrían estar discutiendo. Pero por supuesto, doctora, que para poder hablar sobre todos estos temas, poder llegar a los legisladores, poder llegar a los efectores de salud también, siempre es importante tener datos, porque si no queda Sí. como que es una percepción muy suya y yo tengo otra y nunca nos ponemos de acuerdo. Y creo que es importante retomar esto, ¿no? Ustedes participaron de la primera investigación argentina para evaluar el efecto de la terapia o el impacto de la terapia hormonal en la calidad de vida y bienestar psicológico de personas trans. Decíamos, lo dijimos al inicio, Cava fue un centro muy importante encabezado por Fundación Huésped y ustedes también en Tucumán. ¿Y qué datos o con qué datos encontraron ustedes? ¿Cuál era el objetivo de relevar toda esta situación? Mira, de hecho, para que tuviera
peso estadístico, esto que vos decís, necesitamos datos y que los datos sean confiables porque tengan una buena base científica en la investigación, es una línea de investigación de corte longitudinal y de corte transversal. O sea, se evaluó a las personas en el momento de ingresar al estudio y se los ha controlado durante 6 meses, asegurando a las personas que nunca habían recibido asistencia la hormonización durante 6 meses y la atención integral. Eso es atención integral en medicina, ¿sí? Cualquier cuestión que surgiera desde su salud tenía que ser asistidos. De hecho, la consulta y la accesibilidad fácil a la consulta ya era una medida de atención integral, porque, como vos sabes, hay personas trans que no tienen el cambio de documento y se les complica muchísimo el acceso a la salud, porque lo primero que te piden a vos cuando vos ingresas a un sistema público de salud es el documento, y por ahí el no coincidir con tu aspecto, y eso ya era un primer proceso de discriminación. Además, la gente está como predispuesta ya a que no sean bien recibidos a donde van. Entonces, el estudio tenía 2 líneas. El corte transversal, que era evaluar la situación en el momento de las personas que ya venían con tratamiento, personas trans que ya venían con tratamiento, personas trans que nunca habían recibido tratamiento, y un grupo control, que eran personas cisgéneros de relativamente la misma edad, a las cuales se les hacía, a las 3 líneas, la misma evaluación. Un cuestionario que evaluaba la calidad de vida en salud. Eso significaba evaluar las cuestiones físicas, las cuestiones de los dolores corporales, la resistencia, su sensación de vitalidad para con él mismo o esa misma. Es decir, todos aquellos parámetros desde lo objetivo. O sea, la misma persona llenaba su propia encuesta sin influencia de ningún tipo, y luego se comparaban esas 3 cuestiones. Entonces, el primer gran dato que nosotros tenemos es que la calidad de vida en salud de las personas transgénero que no habían recibido ningún tipo de asistencia era muchísimo más baja que las personas trans que sí habían recibido, e incluso mucho más baja que las personas cisgénero, que no necesitaban ningún tipo de atención especial y podían acceder al sistema de salud sin ningún problema. Ese fue el primer gran dato. Sí. Y el segundo gran dato que evaluábamos nosotros es el funcionamiento psicológico. Entonces, el funcionamiento psicológico marcaba esto de la cuestión de sentirse bien en cuanto a lo psicológico, sin ningún tipo de depresión, angustia, ansiedad, hostilidad, etcétera. Bueno, el funcionamiento psicosocial sería. Por supuesto que los datos mostraban 8 de los 9 parámetros que nosotros evaluábamos muchísimo más bajos en las personas trans que no habían tenido posibilidad de acceder a una atención integral en relación a las que sí, y en relación a las personas cisgénero. O sea, definitivamente la evaluación inicial del trabajo ya mostraba que, a pesar de tener casi 10 años de una ley de identidad de género, todavía no podemos encontrar esa mejoría en lo que es la realidad de la vida de las personas trans. Doctora, y en el grupo que no había podido acceder, o que no había accedido antes, mejor dicho, a los servicios de salud, pensando justamente en todo esto, ¿se pudo indagar en cuáles eran los motivos que habían hecho tal vez demorar, o que por lo menos hasta ese momento no había permitido que puedan acceder y dar ese paso? Sí, se pudo evaluar, y de hecho está en las conclusiones del trabajo, porque cuando nosotros evaluamos a estas personas a los 6 meses, que los comparamos en relación a los 6 meses anteriores, o sea, cuando todavía no tenían acceso al sistema, se pudo ver que las 3 dimensiones más importantes que nosotros evaluábamos habían mejorado desde el punto de vista estadístico casi en más del 50 al 60%. Es decir, esos parámetros que habían determinado que se sienta mal desde lo psicológico, desde su funcionamiento psicológico, y todas esas trabas que indirectamente no hacían que vayan al sistema de salud, habían mejorado simplemente con la asistencia de 6 meses de atención integral y de tratamiento de hormonización. Entre esas, las 3 dimensiones que nosotros evaluábamos era la emoción, la evitación y los temores. Esto se evaluó con un cuestionario que se llama de estigma y discriminación, que es implementado para todo lo que son poblaciones vulnerables desde el punto de vista social. Entonces,
desde emociones, por ejemplo, la vergüenza y la culpa eran dos parámetros que le evitaban a esta persona sentirse bien. Entonces, todos esos parámetros habían mejorado a los 6 meses. Respecto de las evitaciones, que era dejar de ir a reuniones, dejar de ir a asistencia médica, dejar de asistir o dejar de salir a reuniones sociales y dejar de buscar trabajo, por ejemplo, se habían mejorado significativamente a los 6 meses. Incluso había personas trans que, como eran de 16 años para arriba, habían retomado sus estudios secundarios para poder terminarlos, solamente con el hecho de haberlos asistido durante 6 meses.